Bueno, como ya me presentaron, soy médico cardiólogo del Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa. Como la mayoría conoce, pues hemos estado y seguimos en la pandemia, tratando pacientes COVID. Y en esta ocasión, pues, he elegido un tema aún todavía controversial, pero muy importante en el manejo de esta nueva enfermedad. No tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación y esta va a ser nuestra agenda de hoy día. Vamos a hablar sobre introducción, sobre la fisiopatología, vemos algoritmos de anticoagulación propuestos, un tema nuevo que se está hablando de resistencia al fracaso de heparinas, tromboprofilaxis extendida y las conclusiones de esta exposición. Bueno, ya llevamos desde el primer caso de COVID-19 en el mundo, en Wuhan, China, ¿no? que se dio en diciembre del 2019, ya llevamos casi 9 meses de enfermedad y de pandemia declarada 6 meses. Como vemos en el siguiente gráfico, que me ha gustado bastante, la línea del tiempo de cómo ha evolucionado esta nueva enfermedad y que ha pasado hasta declararse en pandemia en el 11 de marzo de este año. El 6 de marzo fue cuando se declaró el primer caso en el Perú. Y desde entonces, pues sí, desde que se inició, desde el mes de diciembre en China, se ha llevado o se ha seguido avanzando en todo el mundo hasta llegar prácticamente a la totalidad de nuestro planeta. En esta oportunidad, este gráfico corresponde a un estudio que se ha desarrollado, llevado a cabo por la Sociedad Interamericana de Cardiología, que nos permitió participar y que pronto tendremos algunos resultados en cuanto al impacto de esta pandemia en pacientes cardiometabólicos no infectados por el virus del COVID. Desde entonces ha empezado toda una tarea exhaustiva por encontrar, comenzar a dilucidar de qué se trata la enfermedad, buscar su origen, su causa y la historia natural de la misma, ¿no? Se conoció el agente causal, que es un coronavirus, el síndrome respiratorio agudo severo, tipo 2, ya hay uno antes, que causa el SARS. Y se pudo llegar a una historia natural, con todos los estudios que se han llevado a cabo desde el inicio de esta enfermedad. Lo clásico, ya tenemos una historia natural, que tenemos 3 fases de esta enfermedad, un primer estadio, una infección temprana, en la cual hay una replicación viral, generalmente es asintomática en la mayoría de personas, y seguida después, entre a una semana, 2 semanas después, por una segunda fase, si es que evoluciona de esa manera, ya seguimos con una replicación viral, pero ya menos, y ya una afección principalmente pulmonar, ¿no? Ya con síntomas más evidentes, disnea y lesiones a nivel pulmonar que se evidencian por imágenes como la radiografía o tomografía más específica. Y una tercera fase en la cual hay ya un daño por una respuesta ya del mismo huésped, una respuesta inflamatoria, y que se va a acompañar generalmente también de otras respuestas como es una hipercoagulabilidad, una coagulopatía y una endoteliopatía, como vamos a ver más adelante en la fisiopatología. Y a partir de ahí, pues a partir de estas propuestas de su historia natural, se han propuesto diversos tratamientos para esta enfermedad, esta nueva enfermedad, ¿no? Y que poco a poco, pues algunos se han ido descartando a la luz de la evidencia de algunos de ensayos clínicos que han salido adelante, ¿no? Desde ahí se han propuesto múltiples opciones, como hemos visto, con múltiples estudios que se están desarrollando todavía, se están desarrollando aún, pero en los cuales también ya hay algunas luces en el manejo de esta enfermedad, como es el uso de corticoides
que ya hay un estudio que define su uso y su beneficio, y también con el tema de anticoagulantes, que en esta ocasión es nuestro tema principal. Dentro de los antecedentes, pues, como hemos visto, es una nueva enfermedad. Comenzaron a haber estudios pequeños desde el lugar del origen de esta enfermedad en China. Unos primeros estudios, como vemos acá, en los cuales dan características clínicas, epidemiológicas del laboratorio de estos pacientes, en este caso 99, pero lo que ya por ahí llamaba la atención era esto, ¿no? Una alteración en un examen que es el dímero D, con una alta incidencia de estos casos. En otros estudios, en este, por ejemplo, de enero, acá en febrero, ya comenzaron a hacer seguimiento a los pacientes. En este caso, de estos 138, 33 pacientes pudieron hacerle un seguimiento exhaustivo con el dímero D en este caso, y en el cual se detalla, como ven, que hay una diferencia significativa que en los no sobrevivientes, que en este caso, bueno, era una muestra pequeña, 5, había un aumento significativo versus los sobrevivientes. Siguieron habiendo más estudios, en este caso, por ejemplo, también de febrero, publicado en febrero, en el New England Journal, donde se evaluó 1099 pacientes. Vemos acá el dímero D, una alta incidencia en los pacientes, tanto en los que eran con una enfermedad severa de COVID-19, había mayor porcentaje de pacientes que presentaban un dímero elevado. Y si vamos, y también ese estudio comparó la presencia de algunos resultados finales, como si el paciente pasó a UCI, ventilación mecánica o muerte, en los cuales también los que llevaron a estos resultados tenían una alta prevalencia de un dímero D elevado. Siguieron más estudios, este es muy interesante, en el cual ya se ve el curso clínico y los factores de riesgo relacionados a mortalidad en estos pacientes hospitalizados por COVID-19. En este caso eran 191 y compararon los no sobrevivientes con los sobrevivientes, y como ven en la figura A, tenemos el dímero D, que después de los primeros 7 días de síntomas, comenzó a diferenciar un poco la línea, la curva, entre los no sobrevivientes y los sobrevivientes, viendo una diferencia significativa, como ven, y también relacionados a mortalidad sobrevivir o a no sobrevivir. También se hallaron otros marcadores, como vemos, como los linfocitos, la interleuquina 6, el DHL, la troponina, la troponina I, ¿no?, de injuria, que también eran marcadores, como ven. Pero algo que hay que rescatar aquí, que el dímero fue uno de los primeros que se comenzó a ver una diferencia al cabo de los primeros 7 días, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues comenzaron a haber diversos estudios, como vemos acá, una revisión de la literatura de 14 estudios, en los cuales casi todos comparaban o pues, encontraron casi similares resultados a los antes ya mencionados, ¿no? Hablando incluso de mortalidad a los 28 días mayor en aquellos pacientes que tenían un dímero D elevado, ¿no? Mucho más elevado. Incluso un corte por ahí se pone hasta 3 veces, en el punto de corte 3 veces más del límite superior alto del dímero D, lleva a una mayor, o predice una mayor mortalidad, ¿no? Y también se relaciona con la gravedad de la enfermedad. Aparte de lo que se encontró en cuanto a este hallazgo en el dímero D en el examen de laboratorio, comenzaron a describirse la presencia de eventos trombóticos relacionados a esta enfermedad. En este caso vemos 5 estudios, en los cuales 4 sí evidencian eventos trombóticos venosos y 1 arterial, como es el stroke, en China, ¿no? En los cuales se ve una alta incidencia de estos eventos, e incluso a pesar de estar usando ya tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular. También han habido estudios en Europa,
que fue la segunda después de China, que fue golpeado por la pandemia. En Francia, en Holanda, Italia, en Reino Unido. Acá tenemos 8 estudios, igual que encuentran esta alta prevalencia e incidencia de eventos tromboembólicos en pacientes con COVID críticos. Es variable, pero también se suma a esto los hallazgos en nivel de necropsia de autopsias que se han desarrollado. Han sido varios. Este es uno de los tantos que han habido. Este es en Estados Unidos, en el cual, además de los eventos tromboembólicos que se han estado describiendo antes, también en estas necropsias se comenzaron a ver otros tipos de lesiones, unas lesiones a nivel de la microvasculatura, en los cuales se detectaron depósitos de fibrina a nivel de los pequeños vasos de los capilares a nivel pulmonares, ¿no? Algo por ahí nuevo relacionado a esta enfermedad. Con todo esto, pues, se fueron planteando ciertas hipótesis en cuanto tanto a la fisiopatología de esta enfermedad y al manejo de estas complicaciones. Entonces, se hablaba ya o se habla ya de un estado de coagulabilidad en el COVID-19. Por ejemplo, en este estudio se encontró que en pacientes que han estado en UCI, ¿no? Por neumonía, COVID-19, el embolismo pulmonar ha sido hasta 2 veces más alto que en pacientes que no han, también críticos enfermos que han llegado a UCI, pero que no han sido por el COVID-19, ¿no? Comparados con pacientes del año 2019, por ejemplo, de influenza, ¿no? Acá, bueno, lo que habíamos descrito antes en las necropsias, ¿no? La presencia de trombo, de fibrina, plaquetas a nivel de la microvasculatura pulmonar, que trataban de complementar todo lo que ya se había encontrado. Entonces, en un último metaanálisis realizado por Jin Feng, encuentra que en promedio de toda la evidencia actual, tenemos que el promedio de incidencia de eventos tromboembólicos venosos en pacientes con COVID-19 con una enfermedad severa es un 21%. Y de tromboembolismo pulmonar 15% y trombosis venosa profunda 27%. Además, como hemos visto, también concluyen que un paciente con COVID críticos tiene más riesgo, hasta 2 veces más, de presentar lesiones microvasculares que pacientes que no han tenido COVID con enfermedad crítica. En base a estos hallazgos comenzaron a las teorías fisiopatológicas. Uno de los primeros indicios en esto fue el llamado o la llamada coagulación intravascular pulmonar, en su sigla CIT, en las cuales era desencadenada ya por todo el entorno que se ha desarrollado por el SARS-CoV-2, que se une por medio del receptor EK2, ¿no? Ingresa a nivel del epitelio alveolar, a los neumocitos tipo 2, al mismo endotelio. La replicación, la respuesta inflamatoria conlleva un daño endotelial y con esto a una coagulación intravascular pulmonar, ¿no? Ya había indicios de eso y ya se estaba plasmando en teorías fisiopatológicas. Esto mismo conllevaba al desarrollo de eventos tromboembólicos venosos. Y con lo mismo lo ya conocido, esto ya es conocido, ¿no? Lo que se desarrolla, por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar importante, ¿no? Masivo, submasivo, que lleva a disfunción, a una función pulmonar, pues, deleteria, a una función cardíaca derecha también disminuida, con dilatación de las cavidades derechas, con disminución de la función sistólica del ventrículo derecho, que eso lleva a disminuir también el retorno venoso al lado izquierdo y todas las implicancias fisiopatológicas que, como les digo, ya es bien conocida de un tromboembolismo pulmonar importante, significativo, ¿no? Y con los problemas que nos traen para los médicos tratantes. Una primera
planteamiento fisiopatológico fue la llamada tromboinflamación o inmunotrombosis, ¿no? En la cual nos hablaba de que el SARS-CoV-2 desarrollaba o desencadenaba una inflamación, una respuesta inflamatoria exagerada, y esta misma llevaba a una alteración en la coagulación, una activación de la coagulación, de la cascada de coagulación, la misma que hacía un círculo vicioso con aumento de la secreción de citoquinas inflamatorias que llevaba a más inflamación y cerraba el círculo. Y la propuesta en base a esto del uso de anticoagulantes, el uso de antiinflamatorios como el tocilizumab que se planteó inicialmente, ¿no? Y los corticoides también, ¿no? Para el tema a nivel de la replicación viral, pues están los antivirales que se han propuesto muchos, ¿no? Y que algunos pues han ido quedando para formas graves de la enfermedad. Entonces, ¿realmente estamos ante una nueva coagulopatía o es realmente algo que se ve también en otras infecciones? Este cuadro resumen nos da unas diferencias entre esta nueva coagulopatía, que realmente sí parece ser una nueva coagulopatía y que dista de las vistas en la sepsis, coagulopatía inducida por sepsis, o la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que es ya en un estadio tardío de algunas infecciones severas o sepsis, ¿no? Uno dicen que de la coagulopatía inducida por sepsis, la parte final es la coagulación intravascular diseminada. E incluso se planteó al inicio que podría comportarse como tal esta coagulopatía por COVID-19. Pero como vemos acá, se comporta de una manera diferente. Vemos que el recuento plaquetario, el TPTA, el TPINR, se mantiene casi normal en el COVID-19, mientras que el fibrinógeno y el IMD sí comienzan a elevarse significativamente, ¿no? A diferencia de las de acá en las cuales sí se altera acá el recuento plaquetario, el TPTA y el TPINR. Además, en cuanto a sangrado, en COVID-19 el reporte de sangrados es muy raro, muy raro. Un reporte último en Estados Unidos de una gran cantidad de pacientes, cerca de 4.000 nada más, reporta un 0.5% de sangrado, ¿no? Sobre todo en pacientes que han estado anticoagulados con warfarina previamente y eso, ¿no? Entonces, es muy raro, mientras que acá sí ya es más común en las otras coagulopatías. También otros factores que apoyan a que pensemos que es una nueva coagulopatía es que hay unos riesgos inherentes del mismo SARS-CoV-2, como son la disfunción endotelial que crea, el marcado aumento de los inhibidores del activador de plasminógeno 1, factor tisular aumentado, la tormenta de citoquinas, el aumento de angiotensina, la alteración en el sistema de renina-angiotensina, debido también al uso de los ECA2 como su receptor para ingresar a las células, crea ese desbalance, ¿no? Y esto de acá que ya son comunes relacionados al paciente y a la neumonía misma, ¿no? Que podrían también estar en las demás infecciones por otros agentes. Ahora, la hipercoagulabilidad en COVID es la más importante. Se tenía idea de que era lo más importante, pero la relación que ya se está cambiando, se está ampliando, es que no solo es relacionado o se activa por la inflamación, por la tormenta de citoquina, la respuesta hiperinflamatoria, sino que también juega un rol muy, muy importante en la disfunción endotelial, en el endotelio, en la cual una alteración de su función normal conlleva a que disminuye el óxido nítrico, vasoconstricción, y también pierde los efectos antitrombóticos que posee un endotelio sano. Entonces, la endoteliopatía en COVID, o la disfunción endotelial, o la injuria endotelial, como la llaman en otras ocasiones, juega un rol importante. En este gráfico, por ejemplo, vemos, bueno, el SARS-CoV-2 ingresa, genera la respuesta inflamatoria. La misma respuesta inflamatoria lo plantean que lleva principalmente a por la tormenta de citoquinas, con aumento principal de interleuquina 1, interleuquina 6, perdón, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, dentro de los principales, conllevan
a un estado de hipercoagulabilidad, a una activación endotelial, a una disfunción endotelial, activación de plaquetas, del leucocitos, monocitos, aumento de fibrógeno, del factor 8, y con eso activación de la cascada de coagulación. Ahora, independientemente de la misma activación de esta coagulopatía, el dímero D también se ve aumentado por la misma inflamación. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar. Entonces, en base a esto, esta endoteliopatía que se plantea como nuevo mecanismo importante en el COVID-19, nos da base para explicar la microtrombosis que se evidencia en estos pacientes, ¿no? En algún momento se llamó la síndrome tromboinflamatorio obstructivo de vasos pulmonares, microclots, pero bueno, en sí es una microtrombosis que se desarrolla y que potencia o lleva a presentar el síndrome de dificultad respiratorio agudo, ¿no? En el ARDS del adulto. Y bueno, la macrotrombosis, que es básicamente los eventos tromboembólicos que ya se han discutido, ¿no? Este gráfico es muy interesante, en el cual nos delimita acá un alveolo con su capilar, en el cual vemos la entrada del SARS-CoV-2 que ingresa a los neumocitos tipo 2 principalmente, y genera todo el proceso inflamatorio, la respuesta inflamatoria, con depósito, como vemos aquí, de fibrina, con trampas extracelulares que generan los neutrófilos, y hay depósito ya de fibrina dentro del alveolo. Y eso se ve también, no solo, o se ve generalmente a veces difuso en el pulmón. Además de, a nivel ya de la microvasculatura, generar toda una respuesta, una cascada inflamatoria, una cascada de coagulación activada, daño endotelial y formación de microtrombos. Entonces, tanto los dos potencian o aumentan la formación de fibrina y con ello el aumento del dímero D, que puede ser excluyente. Puede que se forme nada más fibrina en el alveolo y también lleve un aumento sin que haya también microtrombos o macrotrombos como tromboembolismos venosos, etc. Entonces, lo que planteamos actualmente y muchas nuevas revisiones están ingresando es la endoteliopatía, la disfunción endotelial. Y este gráfico es un gráfico que he planteado la interrelación entre los diversos mecanismos principales que están presentes para desarrollar esta trombosis en el COVID-19, ¿no? Es un gráfico que desarrollé para un artículo, un manuscrito que está en revisión, en el cual vemos que el SARS-CoV-2 ingresa a través del ECA, no solo a los pulmones, sino a diversos lugares, a diversos órganos. También se ha evidenciado que se ha encontrado el virus en ellos, y principalmente a este lugar, al endotelio, también por medio de los receptores CK2, directamente. No necesariamente a través de la respuesta inflamatoria, sino también directamente hay una lección endotelial por el SARS-CoV-2. ¿Que hay una interrelación con la respuesta inflamatoria? Sí, ¿no? Tanto en ambas direcciones. Tanto la respuesta inflamatoria lleva a una disfunción endotelial y la disfunción endotelial lleva a una respuesta inflamatoria mayor. La respuesta inflamatoria activa la coagulación. La disfunción endotelial también lleva a un estado protrombótico, a un estado de hipercoagulabilidad. En medio tenemos la tormenta de citoquinas, ¿no? Que activa a todos los mecanismos de coagulación, la misma inflamación la aumenta más activación de macrófagos, linfocitos, neutrófilos, y esta misma también lleva un daño mayor al endotelio. Toda esta interrelación y llevado a la activación de la coagulación con la disfunción endotelial lleva a un estado protrombótico importante que lleva a la trombosis, microtrombosis, que hemos visto que nos explica principalmente la disfunción endotelial in situ a nivel alveolar, a nivel del pulmón,
y también en otros lugares, como vamos a ver, y a un estado protrombótico también para generar trombosis venosa profunda y por ende tromboembolia pulmonar. La hemorragia, como hemos visto en COVID-19, es muy raro y estos dos principalmente conllevarían a las secuelas que dejaría en el paciente esta enfermedad. La disfunción endotelial, como sabemos, también está presente en otras enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, y generan ciertos estados protrombóticos para enfermedades como infarto, stroke y otros. Y bueno, el tromboembolismo pulmonar, que ya también genera un daño, pero más está el tema de la microtrombosis, ¿no? Saber si realmente lo estamos tratando adecuadamente, cuánto tiempo puede durar y si contribuye a las secuelas, principalmente pulmonares, fibrosis pulmonar, ¿no? Un último artículo que habla sobre este tema es el siguiente, ¿no? COVID-19 es al final una enfermedad endotelial, lo plantea directamente, ¿no? Y es que el endotelio, que sabemos está presente en, y llega hasta todos los órganos importantes, podría explicar los diferentes eventos cardiovasculares que se han evidenciado, ¿no? Desde los mismos tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, hasta falla renal, el stroke y los infartos miocárdicos. Entonces, ya lo podríamos considerar como un factor de riesgo cardiovascular. ¿Es transitorio o persistente? Todavía está la pregunta, ¿no? Y mucho de eso va a depender de realmente cuánto dure esta cascada inflamatoria, esta disfunción endotelial y también la intensidad de su daño, ¿no? Este gráfico también sacaba este artículo solamente para agregar un punto que es todavía controversial, que todavía no está claro, que es el uso de antiagregantes. ¿Realmente ayudaría a prevenir eventos cardiovasculares o no? Todavía está en duda. A partir de esto, de toda esta evidencia, se han planteado muchos algoritmos de anticoagulación. Hemos visto también normas acá a nivel local, ¿no? Nacional, pero todos concuerdan, es una nueva enfermedad, todos concuerdan en que cada uno debería tener su protocolo de cada institución, que a veces estamos limitados por eh, por falta de algunos exámenes y esas cositas, ¿no? Entonces, se han propuesto diferentes algoritmos, han ido evolucionando, han ido cambiando. Uno de los primeros fue el siguiente, en el cual tomaban como importantes exámenes de laboratorio, entre comillas simples, que lo definen en el artículo, como el dímero D, tiempo de protrombina, el recuento de plaquetas y el fibrinógeno, ¿no? Tratando de similar a lo que hablábamos de la coagulopatía inducida por sepsis. Eh, remarcaban pues si tenía una alteración marcada, aumento marcado del dímero D, de 3 a 4 veces más su límite normal alto, eh, ya estaríamos hablando de un paciente con un riesgo alto de tromboembolismo, ¿no? De eventos trombóticos venosos principalmente, ¿no? Y estaría indicado, si no tiene contraindicación, el uso de eh, anticoagulantes profilácticos, principalmente acá indicaban la heparina de bajo peso molecular. Y bueno, si había un deterioro, incluso aquí colocaban, perdón, que podrían considerarse terapias experimentales, ¿no? Usar lo que pensábamos que sería adecuado para el paciente. Si no había un marcado aumento del dímero D o alteración de estos exámenes, podría haber si va a ingresar, si se va a hospitalizar, sí, igual se debe usar, pero si no, estar atentos, no indicaban, pero estar atentos ante las posibles complicaciones. Y siempre teniendo en cuenta todos los factores que pueden llevar a un sangrado, ¿no? Eso es siempre muy importante en cuanto hablamos de anticoagulación, tanto profiláctica o terapéutica. Mantener las plaquetas adecuadas, ¿no? Acá hablamos de fibrinógeno también y del TPT. Otro algoritmo, un poco ya más detallado, ya no tanto basado solamente en esos exámenes, sino también en, primero, que eran todos los pacientes que se hospitalizaban,
Se evaluaba si tenía un riesgo alto de tromboembolismo o un riesgo bajo. Si tenía un riesgo alto, por la clínica, por laboratorio, porque tenía una enfermedad severa, ingresaban el PCR como un marcador inflamatorio, el dímero D siempre es importante, y los niveles de fibrinógeno. Si está con un riesgo alto de tromboembolismo, una enfermedad severa, crítica, debería ingresar a UCI. Si ingresaba a UCI, debería, aquí indicaba un poco agresivamente el uso ya de anticoagulación, porque ya estábamos planteando ya prácticamente que este paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Entonces usaban la heparina no fraccionada en infusión para anticoagulación y llevar a un TPTA en un rango de 60 a 85 segundos, ¿no? Y si no, si no ingresaba a UCI, pues se podría usar la enoxaparina, 1 miligramo kilo, 2 veces al día. O la heparina de infusión, también como protocolo de tromboembolismo. Y algo muy importante acá que resulta muy importante es el tema del ultrasonido, de la ecografía al pie del paciente, que sería muy importante para definir realmente criterios de tromboembolismo venoso profundo, TVP, o tromboembolismo pulmonar, tanto por una ecografía Doppler venosa de miembros inferiores o una ecocardiografía o una ecocardioscopía, ¿no? Una ecovisión. En los pacientes de bajo riesgo tromboembólico se definían un poco más por los niveles de dímero D. Si tenían un dímero D elevado, más de 3 veces su valor límite alto, no, perdón, acá es 6 veces, incluso lo ponen, este es 6 veces porque es 3 el valor. Usar enoxaparina en rango terapéutico, 2 veces al día, 1 miligramo por kilo. Si tienen un dímero D entre 0.5, ¿no? Límite normal hasta 3, podría ser una dosis intermedia, ¿no? Ahí ingresó lo que llamamos la dosis intermedia, ¿no? Enoxaparina 40 miligramos 2 veces al día. Y si el dímero D está normal prácticamente, enoxaparina tromboprofiláctica 1 vez diaria. Acá, por ejemplo, bueno, si era un paciente que no se descartaba que hubiera algún evento con ecografía, había un desescalamiento de la dosis a una enoxaparina, por ejemplo, de 40, una dosis intermedia prácticamente. Seguimos avanzando en cuanto a más evidencia y comenzamos ya a delimitar algo un poco más. Ya no, algunos proponían no, en esta guía, esta opinión de expertos en la que ya no ponían un punto de corte muy alto para el dímero D, sino si está normal o no, para uso o no de una dosis de anticoagulación o una dosis intermedia, ¿no? Pero lo interesante aquí de este algoritmo es esto, ¿no? Que ya también se había hablando antes de aquellos pacientes que usaban anticoagulación antes, ¿no? La recomendación era cambiarlos a heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina o la heparina no fraccionada, la heparina sódica, ¿no? Y lo otro es el tema de esto de acá. Una propuesta también interesante ante una nueva enfermedad, ¿no? Pacientes que ingresaban a UCI, que estaban en ventilación mecánica, este artículo proponía usar ya trombólisis en estos pacientes, una dosis baja, ¿no? 25 miligramos, no la dosis estándar para un tromboembolismo, por ejemplo, que se usa en trombólisis. 25 miligramos en 2 horas y luego el 25, o sea, el resto de una ampolla de 50 que viene en las 22 horas siguientes, ¿no? O sea, ya iban por ahí tratando de ver opciones en el manejo de estos pacientes. A raíz de que, como hemos visto también antes, muchos de ellos desarrollaban, a pesar de la tromboprofilaxis con heparinas, desarrollaban eventos tromboembólicos venosos. Otros algoritmos se basaron incluso en scores, como el Padua, el Caprini, pero que se han ido descartando. En nuestro hospital, por ejemplo, lo intentamos usar, pero realmente no era práctico. Casi todos los pacientes tenían un Padua mayor de 4 de COVID, incluso moderados,
entonces no era tan, no se adecuaba mucho a estos pacientes, ¿no? Sí era necesario validar algún nuevo score para esta nueva enfermedad. Y ya un algoritmo mucho más completo, último que se ha desarrollado, es nuevamente la importancia del dímero D, que a veces no lo tenemos muy al alcance en algunos hospitales, pero la otra lo importante es la clínica de los pacientes, ¿no? Sospechar, la alta sospecha de un tromboembolismo en nuestros pacientes. Pero en este algoritmo plantea, pues, no mayor de 3 veces el límite superior para que del dímero D realizar, llevar a cabo ecografías, tanto para buscar eh, si hay cambios a nivel del ventrículo derecho que nos dirijan a pensar en un tromboembolismo o a diagnosticar un tromboembolismo venoso importante, significativo, o si es posible, pues, llevar a una imagen evidente como la angiotomografía, ¿no? Que es a veces mucho más difícil en algunos centros. Y de acuerdo a esto, si realmente se confirmaba, pues, ver la opción de una trombectomía mecánica o la trombolisis, ¿no? Si está indicado. Y el tema acá también que agregaban un poco el tema de la tromboprofilaxis extendida, que más adelante hablaremos. Un punto también que todavía está en discusión es el uso o no de aspirina, ¿no? En pacientes que de repente no se hospitalicen y que tienen un dímero de un poco elevado, ¿no? Aquí lo planteaban como una opción, pero todavía no es nada, no está todavía definido. En pacientes sí hospitalizados, definitivamente todas las sociedades relacionadas a este tema indicaban tromboprofilaxis sí o sí, a menos que esté contraindicado, riesgo sangrado alto, un sangrado reciente, pero si no, tiene que tener el paciente tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Y bueno, si ya había una sospecha o ya se definía un tromboembolismo, un evento o trombosis venosa profunda, ya se usaría la dosis adecuada, ¿no? De dosis terapéutica, ¿no? Heparina sódica en infusión, con controles de TPTA, un monitoreo estricto, o ya indicado la trombólisis con el activador de plasminógeno tisular, ¿no? Recombinante. O en últimos casos, bueno, la trombectomía mecánica, ¿no? En los lugares que se puedan contar con eso. Entonces, definitivamente, desde toda esta evidencia, del inicio de toda esta evidencia, comenzó a usar en los hospitales a nivel mundial. Acá en mismo Piura hemos usado en nuestro hospital la tromboprofilaxis, ¿no? Y ya últimamente estudios han definido realmente que mejora la supervivencia, disminuye mortalidad en pacientes que han recibido versus los que no han recibido, ¿no? Este es un estudio observacional comandado por el famoso cardiólogo Valentín Fuster, que con 2.773 le hace seguimiento y se encuentra, pues, que disminuye realmente la mortalidad. Y en un último ya estudio más amplio del mismo grupo, evaluaron más de 4.000 pacientes, 1.530 no habían recibido anticoagulación ni profiláctica ni plena, 1.959 es profiláctica y terapéutica 900. Y como ven, las curvas se comienzan a separar desde el inicio, ¿no? Hay mayor mortalidad en los que no recibieron nada de anticoagulación. Mientras que la diferencia, no hubo una diferencia marcada entre usar profiláctica o terapéutica en cuanto a mortalidad significativa, ¿no? O a estadísticamente significativa. Disminuyó mortalidad y también el riesgo o la necesidad de intubación en los pacientes. También aquí en este estudio se evaluaron la hemorragia, que como le hemos dicho ha sido muy baja, 2% en estos pacientes. En los que recibieron dosis terapéutica fue más alto, es de esperarse, pues. Y los profilácticos versus los que no recibieron, pues era similar. Así que no había discusión en el uso, o no hay discusión para el uso de una tromboprofilaxis para estos pacientes. Además, llevaron a unas autopsias de 26 pacientes, ¿no? En los cuales algo muy interesante fue que en 11 de ellos, el 42% de estos pacientes que fallecieron,
tenía enfermedad tromboembólica, pero no era sospechada clínicamente. Entonces, ahí va el dilema, ¿no? De estos pacientes severamente enfermos de COVID-19, realmente considerarlos ya como un tromboembolismo pulmonar o tratarlos como ello. Y también de estos 11, 3, o sea, el 27%, 3 de estos 11 que fallecieron y que tenían enfermedad tromboembólica que no había sido sospechada, estaban con una terapia de anticoagulación plena. Entonces, ahí se plantea, como en otros casos que se han descrito, que se han publicado, realmente la heparina es lo más adecuado o no. Y ahí de esto es que se plantea la resistencia o fracaso a las heparinas, que ya se ha visto antes, o que ya se ha planteado antes, ¿no? En otras situaciones, en otras enfermedades. En este estudio en sí eran 15 pacientes, pero en 12 se pudieron obtener estos valores de pacientes que ingresaron a UCI con COVID-19. Evaluaron la respuesta a la anticoagulación con heparina mediante medir la actividad anti-10A activado, el factor 10 activado, en el cual evidenciaron varias cositas. Uno, que la actividad antitrombina está disminuida, por ende la heparina también por ahí puede ser un factor para que no ejerza su efecto como se debe. El fibrinógeno aumentado, el anti-10 activado estaba disminuido basalmente, y con el uso de la heparina de bajo peso molecular en este caso, hubo una respuesta, pero no la esperada. Se esperaba un promedio de 0,76, pero la mayoría estuvo en un promedio bajo de esto. Y acá vemos el porcentaje de la recuperación o del aumento del, de la actividad anti-10A llevada a cabo por la heparina, que fue menos del 100%, perdón. Entonces, hay un porcentaje importante de que la heparina no lleva a hacer su efecto como esperábamos. Y algunos plantean incluso hasta un secuestro de la molécula por proteínas plasmáticas también, ¿no? Pero vemos también que hay otros factores relacionados también a la enfermedad del COVID-19. Entonces, ¿qué alternativa nos queda? Se están planteando nuevas alternativas. Vimos en un algoritmo previo que planteaban ya el uso de trombolíticos, de trombólisis a nivel sistémico. Hay la alternativa de los nuevos anticoagulantes o de los anticoagulantes orales directos. Hay un anticoagulante de acción directa que se llama argatroban. Lamentablemente no hay en nuestro país, que se está ya también probando. Y bueno, la opción de heparinas o trombolíticos por medio inhalatorio o nebulización. A nivel de trombolítico, pues realmente sabemos que el uso del trombolítico queda rezagado, queda exclusivo para aquel paciente con diagnóstico de tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, masivo, con shock, con disfunción del ventrículo derecho, con todas las características de un paciente con un tromboembolismo de alto riesgo. Esos pacientes definitivamente tienen que ir a trombólisis, ¿no? Con las diferentes alternativas que tenemos, ¿no? El más conocido, bueno, el T-Place. Pero en COVID podría ser diferente esto. O sea, debemos esperar hasta que un paciente pues realmente se confirme un TEP de alto riesgo, o podríamos usarlo antes. Y en este estudio, hay un estudio, un ensayo que se está llevando para verificar este efecto, ¿no? Del alteplase en este caso, de un trombolítico, para el síndrome respiratorio agudo severo, en este caso en el COVID, en fase 2. Ya ha habido uno previo que se ha usado en el ARS comúnmente, en el cual fue eh, prometedor. En este de acá también, si bien el punto final de no relacionado a lo que se buscaba, que era mejorar la oxigenación en el paciente, mejorar el PAFI, no se logró eso que se había planteado, pero sí se llevó se encontró que los que llevaban o los que recibían esta terapia
con dosis de alteplase variable, bueno, 50, una dosis intermedia y una dosis completa, estaban libres de, o disminuían su tiempo libre de ventilación mecánica, o sea, la extubación era un poco más rápida y también la mortalidad bajó un poco. Con lo nuevo, los anticoagulantes de acción directa, los anticoagulantes orales directos, ¿no? En el tema ya, como lo hemos planteado en pacientes incluso no COVID, ya había cierta evidencia o sospechas de que la tromboprofilaxis con heparinas reduce un 50% de enfermedad trombótica venosa, pero no completamente, ¿no? Hay muchos pacientes que a pesar de la tromboprofilaxis adecuada desarrollan eventos trombóticos. Entonces, realmente hay un fracaso y una resistencia. En este caso, se llevó a cabo un estudio con 12 pacientes en UCI, COVID severo, en el cual se mide un efecto anti-10A, ¿no? Que es el que va a evaluar la acción de las heparinas, y o versus el efecto de los anticoagulantes de acción directa como rivaroxaban y apixaban. En este estudio se ve que, como hemos visto anteriormente en el estudio previo que vimos, que no llega a ser un 100% la respuesta del efecto anti-10A, mientras que los anticoagulantes de acción directa sí mantenían su efecto después de horas de iniciada o de la administración de estos fármacos. Entonces, por ahí podría haber una luz en el cual el uso de estos nuevos anticoagulantes podrían mejorar la profilaxis y la prevención de estos eventos. Al inicio fueron un poco dejados de lado estos anticoagulantes de acción directa por la interacción que tenían muchos, o la mayoría de estos, con los antivirales como el opinavir, ritonavir, que se estaban usando, ¿no? Que se estaban estudiando también. No obstante, bueno, ya se dejó de usar, ya no, todavía se usa todavía en ensayos para todavía ver, pero no hay mucha evidencia y por lo tanto no se dejó usar. En nuestro medio no tenemos el lopinavir, ritonavir para uso, o no lo usamos, no lo estamos usando, no lo hemos usado. Entonces, podríamos usar los anticoagulantes de acción directa sin tener esta interacción, ¿no? Y con las precauciones de cada caso, de cada paciente, ¿no? Otro planteamiento es usar el argatroban, que también es un anticoagulante de acción directa, pero es parenteral, se usa como infusión y se mide también a través del TPTA como la infusión de heparina no fraccionada. En este artículo presentaron 2 casos con el uso de este fármaco. En el primero teníamos un varón de 33 años con un COVID-19 severo, que ingresó a UCI a pesar de estar con tromboprofilaxis. Se detectó una trombosis asociada a un catéter, hizo tromboembolismo pulmonar. Se inició una infusión de heparina no fraccionada en infusión para anticoagulación, pero a pesar de una dosis alta de esta heparina, no llegaba, después de 3 días, no llegaba a la dosis que requería, no llegaba al objetivo del TPTA, ¿no? Que es 1.5 a 3 veces el valor. Entonces se decidió por cambiar a este nuevo fármaco, que es el argatroban en infusión, en el cual el mismo día, 5 horas después, se logró el objetivo de TPTA con este fármaco. El paciente estuvo 9 días y fue dado de alta después de UCI después de 9 días. O sea, fue mejor, fue bien. El segundo caso, de 47 años, varón también, ingresó a UCI, a ventilación mecánica, se dializó por falla renal, dímero elevado, se sospecha un tromboembolismo, se inicia tu infusión de heparina no fraccionada. También sin respuesta a aumentar del TPTA después eh, después de horas de iniciar la infusión. También se cambió a algatroban, que también hubo una mejor respuesta, ya que es una acción directa, más directa, y se obtuvo la respuesta de las 4 horas. El paciente
mantuvo una infusión de algatroban por 14 días, después se continuó con heparina, se extuvo a los 25 días, bueno, fue a mejora, no hay más datos, pero fue a mejora. Entonces es una alternativa, ¿no? Acá también tenemos otro caso representativo en el cual, a pesar de estar con la profilaxis de heparina, de enoxaparina en este caso, después se aumentó incluso a dosis terapéutica. El paciente hace un tromboembolismo pulmonar masivo con un arresto, con un un paro cardíaco, y en el cual se inicia, se realiza trombólisis y después se continúa con algatroban, con buena respuesta. Y bueno, unas últimas opciones, ahí están los anticoagulantes inhalados, ¿no? Heparinas, tanto heparinas como trombolíticos, que se están probando, se plantean, por ejemplo, este artículo plantea, pero sí hay ya estudios en otras, se han realizado en otras patologías pulmonares, en injuria pulmonar aguda, el uso desde el 2008-2010, el uso de estos heparinas inhaladas, ¿no? Con una respuesta prometedora y que podrían también usarse en pacientes con COVID-19, teniendo en cuenta la fisiopatología que explicábamos, ¿no? También que se llegaba a formar fibrina dentro del alveolo, que podría esto ayudar sin los efectos de repente sistémicos o riesgo mayor de sangrado que es el que llevaría el uso frecuente de un trombolítico eh, sistémico, ¿no? Endovenoso parenteral. Quedan todavía muchas dudas y todavía quedan estudios pendientes que están por darnos más evidencia para realmente definir mejor el manejo anticoagulante en estos pacientes con COVID-19, ¿no? Hay algunos estudios eh, que lo podemos ver en el clinical trial que ya han completado pero que todavía no hay resultados, están en proceso. Hay un estudio que todavía está en preprint, todavía no ha sido evaluado, no está para publicación todavía, pero lo interesante es que han visto una relación con los eosinófilos, la eosinofilia, ¿no? Aquellos que tenían una eosinófilos mayor de 4% se relacionaban con una pobre respuesta a la tromboprofilaxis con heparina. O sea, no llegaban a una respuesta adecuada midiendo la actividad anti-DSA. Es algo interesante, pero que todavía está pendiente. Y hay otros estudios que están todavía reclutando pacientes, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, con enoxaparina, con dosis baja profiláctica versus dosis altas, ¿no? Terapéuticas. Acá combinan heparina no fraccionada con enoxaparina, fondaparinus, argatroban. Acá están evaluando también el uso de aspirina, el uso de nebulización de heparinas, clopidogrel también están evaluando. Entonces hay varios estudios, ¿no? Acá el anticoagulante de acción directa oral como es rivaroxaban también se están evaluando en pacientes para ver qué más podemos dar a nuestros pacientes y poder mejorarlos. En un último punto vamos a hablar sobre la tromboprofilaxis extendida. ¿Realmente es adecuado? Tenemos acá un caso clínico, rápidamente, ¿no? Una mujer de 52 años con asma, antecedente de asma, hipertensión, que ingresó por un COVID-19, pero fue dado de alta a los 4 días por adecuada respuesta. Pero a la semana reingresa por un tromboembolismo pulmonar extenso, ¿no? Masivo, con síncope, con shock, se le realiza trombólisis y se le deja anticoagulación con enoxaparina. Y bueno, después rivaroxaban porque ya es un tratamiento prolongado, ¿no? Por el tromboembolismo que tuvo. Pero realmente, pues en este caso, pues no se le dejó una tromboprofilaxis extendida, el paciente regresó por un tromboembolismo pulmonar, ¿no? A la semana después del alta, ¿no? Entonces queda ahí que ya hay una base fisiopatológica que explica el uso, que sustenta el uso de esta tromboprofilaxis extendida a los pacientes después de su alta hospitalaria. Y es que la inflamación, la endoteliopatía que hemos visto, la coagulopatía y la microtrombosis podrían persistir más allá de que sale el paciente del hospital.
porque no sabríamos hasta cuándo es que se mantiene activa toda esta interrelación de inflamación, endotelio y coagulación. Y por ende, pues también el tema de la microtrombosis. Realmente es como conversamos con los colegas ahí en el hospital, hematólogos, neumólogos, realmente esta microtrombosis debe tratarse como ya un tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo definimos microtrombosis? No hay realmente algo para poder definir si es microtrombosis o simplemente ya es fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo persiste después de alta toda esta actividad protrombótica, ¿no? Y sumamos a eso la limitación que puede tener el paciente, que va a tener el paciente por las secuelas, en pacientes severos, críticos que salen de UCI, ¿no? Va a quedar limitado con fibrosis pulmonar probablemente, con disnea, no va a poder hacer una actividad normal, más la inamovilidad que todavía tenemos por el aislamiento, por cuarentena en nuestro país, por ejemplo, o en algunas ciudades de nuestro país más radicales. Todo esto pues sumado lleva a aumentar el riesgo todavía, que esté el riesgo latente de enfermedad trombótica venosa después del alta. Y eso pues sustenta, el uso de una tromboprofilaxis extendida. Y la tromboprofilaxis extendida ya se viene postulando, ya se viene planteando desde antes. Ahora el tema es cuánto tiempo, ¿no? La mayoría de opiniones hasta hace un mes era 1 o 2 semanas extender la enoxaparina al paciente, pero actualmente ya comenzaron a tratar de extenderlo mucho más. Y de repente usar estos anticoagulantes por mayor de repente comodidad en el tema de estar poniendo la enoxaparina, los anticoagulantes de acción directa, ¿no? Como la Pixaban, Rivaroxaban, Metrixaban, que ya tienen estudios anteriores, ¿no? En años anteriores, 2011, 2013, 2016, que comparan para tromboprofilaxis extendida por 30 días, 35, incluso hasta 42 días, ¿no? Con cierta equivalente a algunos con enoxaparina por menos días, pero con algunos con superioridad, ¿no? Y que podrían ser una adecuada alternativa para nuestros pacientes. En esta presentación es un esquema propio, es un esquema de nuestro hospital que estamos implementando, que es paciente con COVID-19 moderado, severo, de alta hospitalaria, con alguno de estos, que cumple algunos de estos criterios como compromiso mayor del 50%, hospitalización mayor de 15 días, que haya estado en UCI, edad mayor de 65 o si tiene alguna patología que ya es un estado protrombótico. Si es positivo, debería ir a una tromboprofilaxis extendida por 30 días, ¿no? Igual ya los últimos reportes ya lo están también recomendando, ¿no? En este caso, pues lo más práctico sería con algo vía oral, como podrían ser los anticoagulantes de acción directa, ¿no? Ya para los que sí realmente salen con una sospecha de diagnóstico de tromboembolismo pulmonar o TDP, ya ese es un manejo ya que está definido, es una anticoagulación mínimo 3 a 6 meses, ¿no? Una anticoagulación. Puede ser, pues, warfarina, los anticoagulantes de acción directa, para uso crónico, ¿no? Y bueno, los que no cumplieran algunos de estos criterios ya es una decisión médico tratante. Es una nueva enfermedad, cada uno debe hacer su protocolo propio en cada centro, pero bueno, este es nuestro, lo que recomendamos y definitivamente sí o sí tiene que ir con profilaxis mínimo 7 a 14 días. Siempre, como hemos visto en el uso de estos fármacos, siempre es importante valorar el riesgo de sangrado. Le coloco el score de Hasblek como una alternativa. Hay muchas, pero el tema es lo conocido por nosotros es estos anticoagulantes de acción directa que lo usamos principalmente en fibrilación auricular y para estos pacientes usamos este score, ¿no? Y para medir el riesgo de sangrado de estos pacientes. Este es el score, bueno, ver si es hipertenso no controlado, si tiene falla renal o hepática, si ha tenido stroke previo, si ha tenido sangrado, tener sangrado, un INR lábil, una edad mayor de 65 o uso de alguna droga que pueda llevar a un sangrado, por ejemplo, gastrointestinal o el alcohol.
y sumado, si suma mínimo 3 puntos, ya es un paciente de alto riesgo. Y no contraindica el uso de los anticoagulantes, pero sí que sea un mayor seguimiento o evaluar riesgo-beneficio, ¿no? Bueno, son las dosis planteadas de nuestro hospital, como les digo, propias. Eh, vimos en los estudios previos que, por ejemplo, Rivaroxaban se usó 10 miligramos para profiláctica. Dabigatran no hay un estudio, pero también por su mecanismo de acción se podría usar. Y la dosis que estamos poniendo acá son dosis intermedias, ¿no? Teniendo en cuenta que esta coagulopatía por COVID-19 es un poco más protrombótica que en otras patologías, ¿no? Conclusiones para terminar. Bueno, definitivamente pues estamos ante una coagulopatía nueva, ¿no? Diferente a otras, en la cual pues el dímero D va a ser muy importante y un dímero D muy elevado, 3 a 6 veces más su valor normal alto, un aumento significativo, ¿no? De un día para otro aumenta significativamente. Es para sospechar de una enfermedad trombótica venosa y también actúa como un factor pronóstico. A veces el problema con este marcador es la disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, en nuestro hospital lamentablemente no lo tenemos y por eso a veces más nos guiamos por el tema clínico de los pacientes. La enfermedad trombótica venosa en COVID-19 generalmente en casos severos es mucho más prevalente, hay más incidencia, hasta 2 veces más que en otras infecciones. El promedio que ya hemos visto de un metaanálisis es alrededor del 21%, que quiere decir que 1 de cada 5 pacientes graves presentará un evento trombótico venoso y hay que tenerlo en cuenta, hay que sospecharlo. La fisiopatología de esta coagulopatía es compleja, ¿no? Pero principalmente se basa en mecanismos de interrelación. ¿Entre quiénes? Entre el endotelio, coagulación e inflamación. Un mecanismo endotelio-tromboinflamación. La lesión endotelial nos explicaría también la trombosis microvascular, la microtrombosis presente en COVID, tanto venoso como arterial. Más hemos tratado el tema venoso, el arterial es otro tema muy amplio a tratar y a ver qué más podemos hacer en esa parte, ¿no? Pero en este caso, pues, tanto la lesión endotelial explicaría en ambos lechos estos eventos. Se plantea principalmente ya actualmente que el COVID-19 sea ya un factor, considerado un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Por la disfunción endotelial marcada que puede generar y que aumentaría ya más el estado protrombótico de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, que han tenido stroke previo, los que han tenido, o los que están con enfermedad renal crónica, etc. La coagulopatía asociada a COVID es diferente a la presentada en sepsis y en coagulación intravascular diseminada. Se comporta totalmente diferente. Hay que tenerlo en cuenta. Por eso también no podemos usar los scores que se usan en estos pacientes, ¿no? Para evaluar el riesgo. Se ha demostrado en estudios observacionales aún, no hay ensayos todavía, que el uso de anticoagulante profiláctica y terapéutica mejora la supervivencia de COVID. Por tanto, debemos usarlo sí o sí en todos los pacientes hospitalizados. Se debe usar anticoagulación profiláctica a menos que esté contraindicada, ¿no? En cual la alternativa sería una de mecanismos a usar tromboprofilaxis mecánica, ¿no? En estos pacientes, como vendaje de miembros inferiores y eso. Es menos claro el manejo de los casos COVID ambulatorios, definitivamente, ¿no? Ellos no han ingresado a estos estudios que hemos presentado, pero podríamos considerar la tromboprofilaxis con heparinas, si hay ya lesión pulmonar, que ya implica una activación importante inflamatoria, de coagulación y de disfunción endotelial. En ellos podríamos usar ya tromboprofilaxis de 7 a 14 días. La anticoagulación terapéutica para pacientes COVID-19 con sospecha o un evento tromboembólico venoso confirmado, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, que ya se sospeche por clínica, aumento significativo del dímero D, ecodoppler, ecocardiograma o ya definido por angiotac, ¿no? Es importante hacer protocolos propios dependiendo de lo que tengamos al alcance de la mano, al alcance de la mano en nuestro centro de donde trabajemos, ¿no? Es importante la clínica para sospechar. Pacientes hemos tenido que están aparentemente dentro de normal estables, con oxígeno más que reservorio, saturando 92, 94, y de un momento a otro comienzan a desaturar, ¿no? Entonces ahí ya estamos
ante un paciente con alta sospecha de un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Entonces, tenemos que estar atentos a esos cambios en nuestros pacientes. Hay evidencia con algunos casos que se han reportado de resistencia o fracaso de heparina, ¿no? Se están evaluando opciones que los hemos presentado. Una de ellas son los anticoagulantes de acción directa, que puede ser una alternativa adecuada si no están contraindicados y con un monitoreo adecuado, ¿no? La trombólisis ya está bien definida, que se debe usar en tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, masivo, con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Eso ya está bien definido en las guías internacionales de tromboembolismo pulmonar. Pero en este caso, en el COVID, perdón, el COVID-19, ¿qué más podríamos hacer? Hemos visto algún algoritmo que plantea el uso ya de dosis bajas, incluso de trombólisis, de trombolíticos sistémicos. Entonces, podríamos hablar o podríamos plantear el usar en tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio, o sea, aquellos que ya hay sospechas, se ha confirmado con alguna alteración ecocardiográfica, que no está chocado, que no tenga trastorno respiratorio, inestabilidad hemodinámica, pero que ya tenga un riesgo intermedio, y que previamente de repente estaba o se ha usado una anticoagulación plena con heparina de bajo peso molecular o heparina en infusión y que no lleva a un TPTA adecuado, evaluar el uso de la trombólisis en estos pacientes. De repente dosis intermedia o una dosis plena, ¿no? Igual siempre evaluar riesgo-beneficio, riesgo sangrado. La tromboprofilaxis extendida, lo último, puede ser beneficiosa para prevenir los eventos trombólicos venosos después del alta de un paciente, ¿no? Y ya hay comentarios a favor del uso de los anticoagulantes de acción directa hasta por 35 o 42 días. En nuestro caso, como vimos, nuestro algoritmo plantea el uso de estos anticoagulantes de acción directa por un mes después del alta para los pacientes que hemos visto, casos moderados severos y con algunos de los criterios que planteamos, ¿no? Una afección importante, mayor del 50%, que ya está en UCI, mayor de 65 años, mayor de 15 días hospitalizado o que tenga algún factor de riesgo importante cardiovascular. Igual siempre hay que evaluar lo que tengamos a la mano. Nosotros planteamos esto, que hay algunas cosas que no tenemos a la mano o que no se puede hacer y en base a eso tenemos nuestro algoritmo. Y bueno, los resultados de los ensayos clínicos que están en curso que hemos visto nos ayudarán a mejorar este manejo de anticoagulantes en COVID. Muchas gracias. Eso sería todo. Cualquier duda me podrían escribir a mi correo. Importante tratar de ver evidencia o tratar de juntar evidencia en nuestro medio. En el hospital de Santa Rosa, como conocen, ha sido COVID en toda la pandemia y estamos tratando de tratar de reunir evidencia con los médicos y que están en primera línea en sí, porque yo apoyo un poco al tema del manejo, al diagnóstico de estos eventos trombóticos venosos, pero los que sí están ahí día a día son ellos y a ellos pues es el agradecimiento también y se les colabora en todo lo que podamos desde la parte cardiológica que me corresponde, ¿no? Muchas gracias a todos. Muy bien, buen doctor. Muchas gracias por su exposición. También tenemos en nuestra sala virtual, tenemos al doctor Cristian Requena, quien es secretario del Consejo Regional Séptimo de Piura, quien estará a cargo de las preguntas respectivas. Adelante, doctor Cristian. Muchas gracias, Sandra. Doctor Jorge Juárez, a nombre de la directiva agradecemos su disertación. Creo que ha sido clara en toda la metodología que ha desarrollado. Y tenemos preguntas que han hecho nuestros colegas a través de sus mensajes sobre la administración de la enoxaparina en niños con diagnóstico COVID y la dosis recomendada. Esa sería una primera pregunta, doctor. Bueno, el manejo de niños sí es un tema también un poco complejo. Estamos justo ahorita con un lactante de un mes en nuestro hospital con
Todavía está definido si es COVID realmente o no, pero es hijo de madre COVID, que ha sido operado, sometido a un estrés intenso y que ha formado un trombo importante, que está ahorita con un trombo en tránsito en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha, grande. Felizmente está respondiendo a la noxaparina. En ellos se plantea una dosis casi similar a la de adultos. En él, por ejemplo, estamos usando 1.5 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. Y es similar al tema de adulto, incluso se está dando un poquito más porque ellos tienen algunos factores que no ayudan a una buena respuesta a las heparinas, ¿no? En cuanto a pacientes niños, como le digo, de mi parte no hay tanta experiencia en niños. em, Al menos diagnosticar así eventos tromboembólicos o trombóticos venosos, no hemos llegado a ver muchos, pero igual la tromboprofilaxis se extrapolaría similar a lo del adulto, ¿no? Y es como se está manejando al menos en nuestro hospital. Bien, doctor, gracias. ¿Hasta qué tiempo posalta se indica tromboprofilaxis en pacientes post-COVID? Sí, justo ese es todavía un tema controversial. Hay todavía estudios que plantean, tratando de darnos respuesta a eso, pero ya la opinión de expertos y todo nos sugieren una tromboprofilaxis extendida, incluso hasta un mes, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo así en nuestro hospital también, hasta un mes. Hasta hace un mes planteaban solamente la mayoría de sociedades entre una semana, 2 semanas, 7 a 14 días con enoxaparina, pero actualmente sí están tratando de prolongar más esto con el uso de fármacos más prácticos, como son los anticoagulantes de acción directa, son vía oral, con tabletas, que el paciente los pueda tomar y más práctico que estar usando pues enoxaparina por un mes. Em, Además de todo la evidencia de que esta coagulopatía es mucho más aparentemente protrombótica que otras, no se sabe hasta cuánto puede durar ese estado protrombótico después del alta en estos pacientes, y por eso nuestro algoritmo que hemos planteado y planteamos eso, ¿no? El uso hasta un mes después del alta hospitalaria. Bien, y en el caso de gestantes, ¿es el apropiado el uso de anticoagulación con menor riesgo? ¿A partir de qué edad gestacional se podría dar? ¿Y cuáles son los riesgos observables hasta el momento? Las gestantes que, bueno, al menos en la práctica que hemos tenido en el hospital, casi no me han llamado para evaluar probabilidad de algún evento tromboembólico venoso, sospecha de estos problemas. Eh, Se podría usar dosis profilácticas, pero como les decía, siempre y cuando sea un caso moderado o que tenga una lesión pulmonar. Pero la mayoría que hemos visto prácticamente han sido asintomáticas, y realmente al menos experiencia en ese tema no lo tenemos. Y no también en cuanto a revisión de artículos que hayamos revisado, no lo hemos visto, no lo hemos revisado. Bien, paciente que ya está anticoagulado previamente por alguna otra patología cardiovascular, ¿tiene algún factor protector si se le diagnostica con la COVID-19? También hay algunos artículos que han tratado de plantear eso, pero no ha llegado a concluir realmente que es protector realmente. No es realmente que el que viene tomando anticoagulación ya está protegido. El tema o el dilema fue en pasar su anticoagulación, que es, por ejemplo, un paciente que venga con warfarina, tomando warfarina o anticoagulantes directos, ¿no? Nuevos, pasarlos a heparina o enoxaparina, ¿no? Fue o es todavía la indicación en la mayoría de autores que opinan, por el tema de la practicidad de la heparina, del uso, ¿no?, subcutáneo, que estamos con pacientes con un distrés marcado, ¿no?, como para
darle de repente medicamentos vía oral, la interacción con otros medicamentos y la inestabilidad que puede haber al usar, por ejemplo, warfarina, que sí sería mucho más, eso sí creo que definitivamente todos van a opinar en que warfarina no debería usarse en pacientes con COVID moderado, severo, no hospitalizados, ¿no? Debe suspenderse y cambiarse a una heparina. Los nuevos anticoagulantes es riesgo-beneficio, pero por ahí hubo un artículo que trató de ver eso, pero no evidenció mayor beneficio. Mayor beneficio, incluso sí, los pacientes que han seguido con la warfarina, sí fueron los que tuvieron más riesgo de desarrollar hemorragia, ¿no? Esos fueron los que han llegado a ser hemorragia en pacientes en COVID, ¿no? Esa es la hemorragia rara que decíamos, que definíamos, el 0.5%, más se debían a esos casos, a esos pacientes que continúan con la warfarina, por ejemplo, ¿no? Bien. Y en pacientes con estancia prolongada en cuidados intensivos, a los cuales se les aplica enoxaparina de manera frecuente, al salir existe o queda alguna secuela en el sistema cardiovascular que podría ser nocivo o que se debe considerar? Bueno, creo que la pregunta va por el tema de si mejoran. Entiendo por ahí eso la pregunta, ¿no? Planteamos como evidenciamos en la fisiopatología, está todavía en, en duda o realmente ver el tratamiento más efectivo para la microtrombosis. Hasta ahorita no hay una opción o algún examen que nos permita diferenciar si es por microtrombosis que el paciente sigue dependiente de oxígeno, por ejemplo, o algunos pacientes que quedan así, o ya es por un daño ya pulmonar alveolar permanente, de fibrosis pulmonar, por ejemplo. Entonces en ellos está ahí el tema. Por eso es que planteamos que todo paciente que sale de UCI, pues, y después que sale de alta de hospitalización, debería continuar con una tromboprofilaxis extendida, si es que no también de repente se concluye más adelante que necesitaría tratarse como un tromboembolismo pulmonar, o sea, una dosis plena de anticoagulación de 3 a 6 meses. Y la dosis de esta tromboprofilaxis extendida. Ya, para los pacientes que de repente no solamente requieran 7 a 14 días, se ha indicado la enoxaparina, 40 miligramos una vez al día, pero se podría usar también los anticoagulantes de acción directa, como los que tenemos actualmente, por ejemplo, acá en Piura, son el apixaban, rivaroxaban y el dabigatran, ¿no? El apixaban es una dosis de 2.5 cada 12. El rivaroxaban en los estudios previos se ha usado de 10 miligramos cada 24. Nosotros, si ven mi algoritmo, lo planteamos como 15 miligramos, una dosis intermedia, por el hecho, como les decía, de toda la fisiopatología que nos explica que es un estado protrombótico muy intenso. Usamos un poquito más. Y el dabigatran, 110 cada 12, que es también una dosis intermedia, ¿no? Bien, la última pregunta, doctor Juárez. Muchos pacientes post-COVID quedan con taquicardia. ¿Requiere algún tratamiento o es una secuela que va a ir disminuyendo y desapareciendo con el tiempo? Sí, lo hemos visto, se ve bastante frecuente, incluso hospitalizado, los pacientes desarrollan taquicardia a pesar de una mejoría oxigenatoria. Y ahí el tema básicamente está en un poco la edad, ¿no? Porque realmente taquicardia en un paciente adulto mayor pues puede ser deleterio, puede ser riesgoso para un riesgo de infarto, de injuria miocárdica, etcétera. Y sí, nosotros en nuestro hospital lo que hacemos es bajar esa taquicardia, porque se explicaría más por un tema de actividad simpática, ¿no? Aumentada por toda esta cascada de inflamación que hay en estos pacientes. Entonces,
El tema estaba en qué usar, ¿no? Normalmente, bueno, acá usamos calcioantagonistas no hidropidínicos, debido a que, bueno, beta bloqueadores sabemos que podría haber un efecto eh, de broncoconstricción a nivel pulmonar y puede ser contraproducente. Entonces, mejor usamos calcioantagonistas no hidropidínicos, además de que también tienen un efecto vasodilatador a nivel venoso pulmonar que podría mejorar la hipertensión pulmonar secuelar que pueda quedar por una fibrosis pulmonar en estos pacientes. Bien, doctor, la última, robo un poco más de su tiempo. Paciente con diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatías, con COVID leve a moderado, ¿se debería dar terapia con anticoagulante? Claro, no, bueno, el tema es moderado severo hospitalizado o se hospitaliza. De hecho, que si se va a hospitalizar por el tema del COVID, es un caso moderado severo, ¿no? Si se hospitaliza de repente por una descompensación de diabetes, otra hipertensión, podrían, pero se hospitaliza eh, y tiene cierta lesión pulmonar, debería también tener una traumaprofilaxis. Después, dependiendo de si es que se va a hacer o sea, si tiene COVID leve o prácticamente sin lesión pulmonar o asintomático, pero se hospitaliza porque está descompensada de diabetes o la presión y eso, se evaluaría el tema de la estancia hospitalaria, pues, ¿no? Ahí entraría como un tema de estancia hospitalaria, si realmente va a ser prolongada su estancia o no. Y podría en esos casos de repente usarse la aspirina, ¿no? Que todavía está en estudio, pero algunos lo sugieren como usar aspirina en esos pacientes, sobre todo por el riesgo más cardiovascular de eventos a nivel arterial, ¿no? Trombóticos arteriales. Bien, doctor, a nombre de nuestro decano, el doctor Arnaldo Lachira, y la Junta Directiva, queremos agradecer por su exposición, anticoagulación en COVID-19, y a usted, doctor Jorge Paul Juárez Yocya, por su tiempo en el cual podemos compartir con los colegiados del Consejo Regional 7 temas de actualidad y temas que nos permiten seguir en una capacitación continua. Muchas gracias, doctor Juárez. No sé si Gracias también usted a ustedes quiere por la invitación. despedirse. Bien, y quiero aprovechar a hacer un anuncio a todos los colegiados que estamos presentando a través de nuestras redes sociales también lo que corresponde a las actividades por la Semana de la Medicina Peruana 2020. Vamos a tener del 28 de septiembre al 3 de octubre conferencias médicos integrales en las cuales van a participar colegas de la región, colegas a nivel nacional, y nos van a acompañar también colegas que se encuentran fuera del Perú a nivel internacional. Del 21 al 28 de septiembre va a iniciarse el proceso de inscripción para el concurso virtual de canto, cuya fecha de presentación va a ser el 1 de octubre, las semifinales el 7 de octubre y la final de canto el día 10 de octubre. Invitamos también a los colegas a que puedan acercarse a nuestra oficina para poder entregar sus desglosables. Vamos a hacer el día sábado 3 de octubre el sorteo de desglosables de certificados médicos. Estamos invitando a representantes de los cuerpos médicos para que sean veedores de este sorteo y poder también hacer entrega de los premios correspondientes. El domingo 4 se va a realizar la primera bicicleteada médica. Hay un buen grupo de colegas que practican el ciclismo y con ellos estamos preparando esta primera bicicleteada médica. El domingo 11 puedan acompañar en la misa que va a dirigir el Monseñor Eguren, una misa a través del medio virtual que nos puedan acompañar, y con ello poder compartir, reitero, estas actividades académicas, científicas, deportivas, y con algunos premios que también queremos entregar por la Semana de la Medicina Peruana 2020. A todos ustedes, muchas gracias por su participación en este viernes médico y los esperamos a partir del día lunes en las conferencias médicas virtuales que hemos preparado para todos ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, doctor Cristian Requena, también al doctor Paul Juárez por su gran exposición. Y bien, como lo dijo el doctor Cristian, tenemos también, ahí podrán ver ustedes en pantalla todo el programa por la Semana de la Medicina. Invitamos también a los colegiados para que puedan actualizar sus datos. Tenemos el proceso de actualización de datos también, así que pueden ingresar a nuestro formulario virtual y actualizar algún dato que hayan cambiado inicialmente, ¿no? El objetivo es estar siempre comunicados, siempre actualizados con ya sea eventos académicos, eventos culturales. Por ello deben visitar nuestra página de Facebook para enterarse de cada una de nuestras actividades. Muchas gracias a todos y buenas noches. El formulario se enviará a los correos que han registrado en el formulario de inscripción. Ya le vamos a enviar las preguntas que nos ha dejado el doctor Llopia. El doctor Juárez Llopia. Buenas noches, hasta el próximo viernes virtual. Buenas noches, hasta luego.